Seguimos adelante con el estudio de la Palabra de Dios en el libro de Esdras, aquí, en Sabiduría para el Corazón. Vamos a ver el mensaje denominado Prefiero Babilonia. Está basado en Esdras, capítulo 1, versículos 5 al 11. Por favor, busque su Biblia. Sabe, hace poco un señor me contó una historia relacionada con el Holocausto, la excarcelación y asesinato de judíos en el campo de concentración de Auschwitz. Le dije que la historia que me contó era increíble y le dije si la podía corroborar. Él me envió una copia que a la vez se la había mandado un rabino de Jerusalén. Esta historia verídica se desarrolla en Auschwitz cerca del final de la guerra. Al igual que en todos los campos de concentración, no faltaba algún judío erudito. Una noche, 10 de los eruditos más prominentes formaron una corte y llevaron a Dios a juicio. ¿Cómo era posible que Dios, que es absolutamente bueno, haya podido crear un infierno vivo como este Auschwitz? Se estuvo debatiendo toda la noche hasta que la corte dio el veredicto de culpable. Dios era el culpable por fallarle a su gente. Sin embargo, al finalizar la sesión, todo el mundo se puso a orar. Inclusive, después de haber declarado culpable a Dios, oraban a Él. El rabino sigue contando algunas cosas y luego concluye el mensaje con las palabras: los mejores deseos desde Jerusalén, rabino Reuben Laufer. Qué declaración de fe más impresionante para esos judíos, el continuar orando a Dios, inclusive cuando las torturas y las masacres continuaban. No obstante, me imaginé cuán trágico era pensar que estaban orando a un Dios que, ellos pensaban, los había abandonado. Si usted alguna vez llegó a la conclusión que Dios desapareció y lo dejó solo, todo lo que tiene que hacer es abrir su Biblia en el libro de Esdras. Allí se va a dar cuenta de que Dios siempre está ahí. Vamos a ver las profecías cumplidas. Y a través de este pasaje veremos la omnisciencia de Dios revelada. En nuestro estudio de Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, observamos varias profecías que Dios había dado y se cumplieron. Por ejemplo, Isaías 44:28, Dios conocía a Ciro antes que él naciera, Él lo conoce también a usted. Y es así. Cerca de 200 años antes del nacimiento de Ciro, rey de Persia, Isaías profetizó de él en el capítulo 44, versículo 28, donde leemos que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Hasta ahí la porción de la palabra. Josefo nos dice que Ciro vio esta profecía de Isaías con su propio nombre y buscó cumplir con la misma. Dios conocía a Ciro por nombre antes de que él naciera. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de eso? Que él conoce su nombre también, ¿sí? El suyo. No solo el de Ciro, sino el suyo también. Él sabía dónde iba a nacer usted, dónde viviría, por cuánto tiempo. La pregunta es: ¿está usted dispuesto a obedecer la palabra del Señor? Jeremías capítulo 25, versículo 12, también nos muestra de que Dios no parece reaccionar ante el mal, pero finalmente juzga el pecado. Otra profecía dada por Jeremías, grabada en el capítulo 25, versículos 12 y 13, dice así: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Hasta ahí la porción. El principio es simple. Puede ser que parezca que Dios no ve el mal, pero Él al final juzga el pecado. Otra profecía, Jeremías 29, 10 y 11, allí vemos que los planes de Dios para su pueblo, por lo general, requieren dificultades, pero Él quiere que avancemos. Jeremías 29, 10 y 11 dice: porque así dijo Jehová,
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los planes de Dios para su pueblo, por lo general, involucran adversidad, pero Dios quiere que progresemos. Él profetizó por medio de Jeremías a los cautivos de Babilonia: tengo un plan para ustedes. Otra profecía, Daniel, capítulo 5, versículos 17 al 30. Allí nos muestra de que Dios siempre tiene a sus siervos en el lugar y tiempo apropiado para presentar sus propósitos. Aquí, finalmente, en Daniel, capítulo 5, versículos 17 al 30, descubrimos que Dios había instalado a Daniel muy adentro del reinado babilónico. Fue de tal manera que Daniel pudo entregar el mensaje del juicio de Dios a Belsasar la misma noche que Ciro y sus tropas conquistaron la capital. El principio al cual me refiero es que Dios tiene a su gente en el lugar adecuado y al momento apropiado para llevar a cabo sus propósitos. Dios sabe quién es usted, a dónde se encuentra y por qué. No se olvide esto. Hace poco un creyente nuevo me preguntó: ¿por qué estoy aquí? La respuesta es: Dios sabe. Él conoce nuestro principio y fin. De hecho, Él ya ha estado en el futuro y ha regresado para poder guiarnos. Es frase en Daniel capítulo 7, el anciano de días. Esta frase está reservada para Dios. Hace un énfasis especial en la preexistencia de Dios. Él es el anciano de días. Él estaba antes que existieran los días. Es más viejo que el tiempo, ya que Él lo creó. Cuando Dios comienza algo, lo termina. Tenga la plena seguridad. Y lo que más seguridad nos da es saber que Él sabe cómo terminarlo. Es el anciano de días. Dios no lo ha dejado solo. Él es fiel a su palabra. Sus planes no son derrocados como pasó con Babilonia o Asquin. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso pasaje. Pero vamos a leer nuevamente el edicto del rey Ciro en Esdras, capítulo 1, versículo 3. Veamos allí el edicto de Ciro. Dice la palabra de Dios: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. No es nada más y nada menos que la supremacía de Dios, que es revelada aquí. Chuck Swindoll escribió un artículo titulado La obra maestra de Dios. Él dice así: en cuanto a la soberanía de Dios, aquí tenemos a un rey pagano que acaba de capturar a unos 3 millones de judíos. A esta altura ya habían abierto negocios y se habían injertado a la sociedad. Estos hebreos representaban una gran parte de la fuerza laboral de Persia, al igual que un alto número de ingresos impositivos para la economía. Sin embargo, Ciro les dice: regresen a casa, construyan. Hasta ahí lo que dice Chuck Swindoll. Ciro no está a cargo. Dios es el que está a cargo de todo esto. Dios no solo obró en el corazón de Ciro, sino que estaba obrando en otros corazones. Fíjese en el versículo 5 y en el 6 también de Esdras capítulo 1, donde dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Uno casi puede sentir el ánimo entre la gente. De hecho, cuando Ciro hace una donación, fíjese lo que sucede. Versículos 7 al 11. Lea conmigo, por favor. Dice la Biblia: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. ¿Por qué Ciro daría esta riqueza? Porque el versículo 1 nos dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Es como lo que dice Salomón en Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Aquí vemos a un rey pagano regalando oro y plata a sus cautivos. Es como recibir un día un cheque de la oficina de impuestos con una nota que diga: usted estuvo contribuyendo por tantos años que consideramos que es apropiado regalarle todo el dinero. Eso sería un milagro. Sea que el israelita creyera o no, Dios iba a cumplir con su palabra. Él no abandonó a su pueblo. Dios esperó 70 años, sea entre la primera cautividad en el 605 hasta que Él reconstruyó el altar en el 535, o desde el tiempo en que se destruyó el templo en el 586 hasta que fue reconstruido en el 516. De cualquier forma, tenemos 70 años. Pero veamos ahora la perspectiva revelada. Esa es la historia en parte. Sin embargo, si bien es emocionante y aventurera, está rodeada de nubes oscuras. Uno tiene que ver bien los detalles de Esdras capítulo 2 para encontrarlo. Eventualmente, después de la proclamación al final del versículo 67, vemos que menos de 50.000 judíos querían regresar. El anuncio se había dado a más de 3 millones de judíos. Aún pueden regresar a casa. Están en libertad para volver a Jerusalén, libres para reconstruir su vida nacional y adoración teísta en el templo. Pueden regresar a casa. De esos 3 millones de judíos, 50.000 dicen: queremos regresar a casa. Pero el resto dijeron: preferimos Babilonia. El libro de Esdras no nos dice, pero estoy seguro de que ese día fue muy turbio y que hubieron muchos dedos acusadores a la mayoría de la nación que prefería quedarse. Permítame decirle que para mí, la mayoría de los problemas en el cristianismo actual, la mayoría del estrés y las presiones que los creyentes enfrentan, se deben a problemas basados en la promesa de Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La esquizofrenia espiritual se está acrecentando en la iglesia actual. El síntoma básico se puede ver de la siguiente manera: creo en Dios, pero prefiero Babilonia. Creo en Dios, pero no voy a poner en riesgo mi postura académica diciéndolo. Creo en Dios, pero voy a mentir si es necesario para no perder este contrato. Creo en Dios, pero no voy a buscarle, porque si no, no voy a poder quedarme con todo el dinero que quiero. Creo en Dios, pero voy a permitir intimidad sexual con mi pareja a ver si no lo pierdo. Creo en Dios, pero voy a quedarme callado en cuanto a mi cristianismo, a ver si no pierdo a mis amigos. ¿Se da cuenta? Creo en Dios, pero prefiero Babilonia. Y aquí hay 2 fracasos. ¿Cómo puede una generación entera tomar esta decisión? Una generación que nació en el cautiverio y ahora tenía 30, 40, 50 años. Bueno, durante este tiempo de cautiverio, mientras los judíos estaban lejos de su tierra, fracasaron en 2 áreas críticas. Primero, la primera área en la que se fracasó fue en transmitir a la otra generación el linaje familiar, pero haber olvidado la dinámica de adoración. La importancia del capítulo 1, versículo 5 y todo el capítulo 2 nos indica que ellos mantuvieron los registros y cada cual sabía quiénes eran sus padres y abuelos y a qué tribu pertenecían. Mantenían esos registros como una declaración de su unidad nacional y creencia de que un día regresarían a su tierra natal.
Se necesitan sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Asegúrense que sabemos quiénes son. Cada tribu tiene cierta porción de tierra a donde habitar. Asegúrense de saber exactamente a dónde van a vivir. Todos sabemos a qué tribu pertenecemos. Todos sabemos en cuanto a Jerusalén. Conocemos las historias de lo que hizo Dios en la ciudad santa. Un día regresaremos, esperen y vean. Un día vamos a regresar a nuestra tierra madre. Un momento, ¿quieres que nos vayamos ahora? ¿Cuántos de ustedes van a vivir para Cristo? Yo voy a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a vivir para Él hoy? Sea en el mundo de los negocios, en la universidad, en el taller, en los mercados, ¿cuántos están dispuestos a servir al Señor? Si bien los judíos habían mantenido su identidad, habían perdido el propósito. Su historia trivial no significaba nada en Babilonia. El sistema de tribus estaba diseñado para que el centro fuera Jerusalén y que el templo los representase. Pero tenemos una generación entera de judíos que nunca han visto a Jerusalén y nunca han adorado en el templo. Nunca han adorado a Dios en la santa ciudad, en el templo que ahora permanece en ruinas, y sus padres se habían acostumbrado a Babilonia. Los registros persas de esos tiempos nos dicen que los judíos tenían libertad para hacer negocios y comenzar sus propios emprendimientos. Muchos de ellos habían acumulado grandes fortunas. No hay nada malo en las fortunas, pero ahora ellos tenían la opción de quedarse a donde estaban cómodos o viajar más de 1.600 kilómetros con 50 años de edad para llegar a un lugar lleno de escombros y comenzar todo desde cero. Así que escogieron las comodidades del cautiverio, y sus hijos, ya grandes, siguieron su ejemplo. No podemos impartirles algo a nuestros hijos que nosotros mismos no tenemos. ¿Cómo iban a tener una visión para adorar a Dios en Jerusalén cuando estaban satisfechos en Babilonia? ¿Cómo puede ser esto? Así que, en primer lugar, le habían comunicado sus hijos en cuanto a el linaje familiar, pero no en cuanto a la adoración a Dios. Otra área en la cual ellos habían fallado es la segunda área, y fue que habían desconectado lo que ellos creían de su vivir. Me imagino entrevistando a un israelita en las calles de Babilonia en ese momento. La primera pregunta habría sido: ¿crees en el Dios de Israel? Y él hubiese dicho: sí, seguro. ¿Cree que Israel es una tierra diseñada por Dios para que la habite su pueblo? Oh, sí que creo. ¿Cree que a Dios le gustaría que su templo sea reconstruido y que se reanude la adoración? Este judío hubiese dicho: sin duda, desde ya que sí. Bueno, mi pregunta hubiese sido: ¿está usted dispuesto a regresar y ver sus deseos cumplidos? Ah, no, yo no, hubiese dicho ese judío. Hace poco hubo una encuesta en las calles y los resultados fueron muy similares. Se encontró la misma desconexión. De todos los encuestados, solo el 32% creía que su fe tenía algo que ver con cómo vivían sus vidas. En otras palabras, 68% de los que dicen ser creyentes habían llegado a la conclusión de que lo que ellos creían no tenía nada que ver con su vivir. Le pregunto, ¿está usted infectado con este pensamiento también? Permítame leer algunas declaraciones que recibí por correo electrónico. La primera dice: es interesante cuán lento se pasa el tiempo y cuánto cuesta servir a Dios una hora, pero cuán rápido un equipo de básquet juega por 60 minutos. Es interesante cuán largas se hacen un par de horas en la iglesia, pero cuán rápido pasan al mirar una película. Es interesante ver cuán grande parece un billete de $20 en la bolsa de las ofrendas, pero cuán insignificante se hace al ir de paseo de compras. Es interesante cuán difícil es leer un capítulo de la Biblia, pero cuán fácil es leer varias páginas en Internet.
Es interesante cómo nos creemos lo que escuchamos en las noticias o en las aulas de la universidad, pero cuestionamos lo que la Biblia dice. Es interesante ver cómo necesitamos 2 semanas de antelación para acomodar un evento de la iglesia en nuestra agenda, pero podemos ajustar cualquier horario para un evento social a último momento. Es interesante ver cómo no se nos ocurre qué decir cuando estamos orando, pero podemos hablar por horas con un amigo. Hasta ahí estas declaraciones que recibí por correo electrónico. Un creyente no solo es alguien que cree la verdad, sino que también está dispuesto a vivirla. Entonces, el gozo de Esdras capítulo 1 es atenuada por la elección de tantos judíos de quedarse en Babilonia. Para sus antepasados, Jerusalén había sido una forma de vida. Para ellos, solo era un montón de escombros. La frase clave está en el versículo 5. Dice así la Biblia: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Ahí está la clave. Usted dirá que Dios no despertó el espíritu de todos para que regresaran. Está en lo cierto. Dios es el motivador. Aún así, no deje de lado la responsabilidad del creyente. Si usted lee su Biblia, encontrará el misterio de la iniciación divina y la cooperación humana. Y también verá que cada creyente va a rendir cuentas a Dios por lo que rehúse hacer. Tal como se nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Le pregunto, ¿qué está escogiendo hoy? Recuerdo haber escuchado una historia hace algunos años de 2 jóvenes que eran cantantes muy talentosos. Uno era tenor y el otro era barítono. Ambos eran creyentes y estaban trabajando en un programa de radio cantando canciones cristianas. Después de un tiempo, las empresas discográficas seculares encontraron estos talentosos y ofrecieron jugosos contratos a ellos. Uno de ellos dijo que sí, y le dio las espaldas a invertir su talento para la obra de Dios. El otro hombre dijo que no, ya que quería usar su voz para cantar de su Señor y Salvador. El hombre que escogió Babilonia, no escuché nunca más de él. Pero del que escogió cantar para Cristo, ha cantado frente a millones de personas por todo el mundo. Se llama George Beverly Shea, quien cantó y viajó junto a Billy Graham por casi 60 años. Él escribió la letra de un himno que luego se hizo famoso. Se titula Prefiero tener a Cristo, y dice lo siguiente: Prefiero tener a Cristo antes que oro y plata. Prefiero ser suyo antes que poseer riquezas. Prefiero tener a Cristo antes que casas y tierras. Prefiero ser guiado por su mano horadada. Prefiero tener a Cristo antes que los aplausos del hombre. Prefiero ser fiel a su preciosa causa. Prefiero tener a Cristo antes que la fama de este mundo. Prefiero ser fiel a su santo nombre, a ser el rey de un gran reino. Prefiero tener a Cristo antes que cualquier cosa que este mundo pueda darme. Hasta ahí lo que dice esta canción. Estos judíos, en efecto, habían cantado por años, prefiero tener a Dios. Pero cuando llegó el momento de actuar, cambiaron su canción y dijeron, prefiero a Babilonia. No es usted, pero tal vez, como dijo un autor, quiero saber a dónde se dirige Dios e ir con Él. Piense en esto. Lo que Dios escogió grabar a través del resto de este libro es la historia de aquellos que le siguieron, los que dijeron, voy a dejar Babilonia. Ahora le pregunto, ¿qué hay de usted? ¿Está dispuesto a seguir a Dios? ¿Está dispuesto a seguirle a Él, cueste lo que cueste? Que Dios nos ayude a tomar esta decisión y sigamos sirviendo al Señor, por más que nos cueste, por más que tengamos que entregar todo lo que tengamos, sigamos sirviendo al Señor y no volvamos
a Babilonia. Que Dios les bendiga.